Como todos los sábados, de 14 a 16 en el nuevo horario. Y bueno, esta tarde todo esto empezó con una llegada tardía a la Iglesia de la Encarnación. Pero antes quiero decir algo que estuve pensando y le estuve diciendo a los que van a verle hoy acá, le estaba diciendo, en 1912 llega el primer avión a Paraguay, el primer vuelo, ¿verdad? Pero gracias a este lugar, a un lugar que era el lugar estratégico, la altura de Asunción, allá por 1905, el asunceno pudo subirse a la punta al techo de ese lugar y pudo mirar la ciudad desde arriba por primera vez, gracias a las alturas de la Iglesia de la Encarnación. La iglesia tiene mucho más tiene muchas historias de revoluciones, de oraciones, de revoluciones, de guerra, de la guerra del Chaco, cobijó enfermos de la guerra del Chaco. Y ahora, cuando apenas podamos, vamos a hablar con una de las vecinas más antiguas, pero solamente por teléfono, una de las más antiguas, que es Marta Bocio. Y aquí está su sobrina, Bea Bocio, que es hija de uno de los benefactores, de las familias antiguas benefactoras de la Iglesia de la Encarnación. Así es, Bea. Así. Pero vamos acá el motor de esta historia es Juan Ángel Monzón, que yo no sé cómo presentarle, porque es barítono, multifacético. Y Humberto Pesolani, que hasta hoy es vecino de la Iglesia de la Encarnación, del barrio de la Encarnación. Así es. Un placer estar compartiendo con ustedes y sobre todo, como solemos hablar con Juan Ángel, una parroquia que para nosotros es una pasión, ¿sí? Que ya no solamente lleva a lo eclesial, ¿verdad?, sino que a todo lo que representa, porque cada vez que hay un grupo de personas que va de visita a la parroquia, se sube en el techo, como decía, y puede entender todo lo que pasó por ahí, quedan flechados. O sea, se está redescubriendo la Encarnación. Y les agradecemos mucho por esta oportunidad de ser partícipes de que la gente conozca algo que está en pleno centro. Y que normalmente vos escuchás que te dicen, pasé por ahí pero nunca entré. Siempre vi eso, ¿verdad? Y ahora están empezando a entrar con más fuerza. Claro, y te dicen, pero mira, tiene una vereda de piedras y se ve entre piedras, porque si uno pasa a nivel calle caminando, no mira mucho arriba. Total. Porque la Iglesia de la Encarnación, y es otro tema también, perdió su protagonismo cuando en los años 70 empezaban a aparecer los primeros edificios, líder 1, líder 2, líder 3, líder 4. Vos tenés la palabra porque vos sos el promotor. Bueno, muchísimas gracias, como dice Humberto. Estamos honrados de que podamos estar acá con ustedes, porque realmente lo que más necesitamos es visibilidad. Visibilidad porque es un patrimonio de todos. No solamente más allá de que representa un monumento histórico nacional, un templo de culto católico, es un lugar hermoso que se tiene que conocer, ¿verdad? Y así fue que nos encontramos con Tony una mañana rara de Jueves Santo, ¿verdad? Un clima inestable, que llegó tarde. Me dijo, permiso, ¿puedo entrar a mirar? Solamente el techo. El techo, me dijo. Mira cómo están los techos. Por supuesto. Y ahí es que, bueno, nos conocimos, empezamos a hablar, le comenté lo que yo estaba haciendo ahí, el proyecto que tenemos con la Encarnación. Y nada, es estar parados y asentados ahí en una de las 7 colinas, en la famosa Loma Bolocué, ¿verdad? Entonces, donde hay mucha mística que rodea a la Encarnación. Yo me acerqué a la Encarnación hace como 12 años por el órgano. El único órgano de tubos hasta ese momento que quedaba en pie en Asunción y en el Paraguay, creo. Y me atrapó la historia de la Encarnación. Me atrapó la historia de la Encarnación en ese momento y empecé a investigar hasta que llegué a un material del Ministerio de Educación en aquella época que había hecho... Pedrito Ramírez, no, sí. ¿no? No, sí, tu mamá. La mamá de la... Por eso es que me encantó poder, cuando me dijiste, poder compartir también con la profe Bea, porque había visto ese material que creo que es de principios del... No sé exactamente la fecha, pero... Algo así como el 2005, 2006, una cosa así se había hecho ese material, donde empezó el proceso de restauración. Y ahí explicaban lo que significaba una restauración, ¿verdad? Que es un concepto que está como muy trastocado,
¿verdad? Actualmente, lo que implica una restauración de un monumento que conserva mucho de patrimonio en ese lugar. Juan Ángel, un ratito vamos a ver si podemos entrar ya vamos a entrar un ratito con doña Marta Bocio, que es una de las más antiguas vecinas de la Encarnación. La familia Bocio Ciancio fue una de las benefactoras de la iglesia, Humberto. Sí. Y bueno, Humberto también, mientras esperamos que entre Marta Bocio, ¿cómo se siente ser una familia? Porque yo lamentablemente me fui en 1980, de chico me fui de ahí, ¿verdad? De la zona, pero ustedes que se quedaron hasta hoy ahí. Es increíble, ¿verdad? Es increíble y sobre todo ver, vamos a meternos en otro tema ahora, ver también cómo está el centro, ¿verdad? Claro. Porque en nuestra época era todavía barrio, pero ahora cada vez existen menos familias. En esa época ya se hablaba de que era una zona muy comercial, pero hoy creo que ni comercial ya no existe, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros siempre decimos de acá, esperemos no irnos, porque salimos de acá y nos morimos, ¿verdad? Estamos tan metidos dentro de lo que es el ambiente, el sitio, la cercanía y los domingos visitar siempre la parroquia. Vos hace poco estaba hablando con Marco, con el doctor Carlito Capurro. O sea, ¿cuántas personas, que de tu época, Cristo Rey, sí, cuántas familias viven todavía entre Colón y Estados Unidos y la calle, ponerle Palma y la avenida Rodríguez Iatimí? ¿Cuántas familias viven todavía? Pocas. Ya quedan pocas familias, quedan en casa. Yo creo que ahora sí o sí bueno, pero tenemos que hablar. Sí. Y mientras hablamos con Marta, podemos empezar a mirar las imágenes que tenemos, que nos facilitó acá nuestro querido amigo Juan Ángel Monzón. Nuestro Jorge Pérez Paiva, que tiene un archivo espectacular, muy grande de fotografías de Asunción y su trabajo de filmación con Uninorte. Bueno, ahí está Marta Bocio Ciancio, viuda de López de Filippi, hoy acá por teléfono. Hola Marta, ¿cómo estás? Muy bien. Contanos, acá está Bea, está emocionada Bea. Hola, tía Marta. Está emocionada Bea porque te está escuchando, Sí, te estoy... ¿De qué? De la Encarnación estamos hablando, de la iglesia de la Encarnación. Bueno, ¿qué querés saber? De lo que vos quieras contarnos de tus emociones de la iglesia de la Encarnación. Mirá, la iglesia de la Encarnación, yo viví allí. Te puedo decir que nací en ese barrio y me casé en ese barrio. Así que conozco la iglesia de todos los domingos que iba a la misa con mi mamá. Marta, usted ya en la calle Ayola hace de tiempo inmemorial, ¿verdad? Y yo allí vi Ayola, entre General Díaz y Ayola. Y Aedo. Aedo. Sí, realmente creo que nos cuente, quería hablar con tu tía y preguntarle algo, vos, ve a tu tía. Tía Marta, yo me acuerdo que nosotros también en Semana Santa hacíamos como todo el rito de la Encarnación, ¿verdad? Cuando se bajaba el Cristo, que era como articulado. Sí, sí. O sea, yo tengo memorias de que en la infancia, yo creo que eso imprimió muchísimo en la influencia de mi pensamiento mágico, digamos, porque era como que el Cristo no era ni siquiera rígido, era como articulado y bajaba. Era articulado, sí. Que tenía como una marioneta, ¿verdad? O sea, y sabés que perdóname que te interrumpa, pero en la Encarnación era el único lugar de la iglesia que se hacía la pasión y muerte de nuestro Señor. Tenía el sepulcro, tenía la Virgen, de tarde a las 4 de la mañana nos levantaban para ir a encontrarnos con el Cristo, eso que llamaban tu pasuña acti. Yo no sé si te acordás el encuentro de la Virgen con Jesús, que se encontraban a las 4 de la mañana, y después la coronación, todo se hacía en la iglesia de la Encarnación, y tenía todo el sepulcro, después hacíamos la procesión, y después el silencio absoluto el Viernes Santo.
Y también Las Palmas, ¿te acordás? Era tía muy Marta? la bendición de Las Palmas, Sí. todo. Y cuando bajaba esa cosa, perdón que yo sea medio bestia cuando diga, pero no me Esa acuerdo. cosa. Exacto. El manto Cuando- ese lila que de repente caía, era la luz de Cristo, no sé qué. Yo era nena y era maravilloso, ¿verdad? Exactamente, exactamente. El descendimiento de la cruz de Cristo era un Cristo articulado que era puesto en su sepulcro y era paseado por toda la cuadra, porque esa iglesia fue mantenida durante mucho tiempo por todos los feligreses, todos los vidrios de la Encarnación, todo. Y mi papá, mi mamá, todos contribuían para que fueran esos vidrios repuestos cuando se rompían. Esa iglesia fue construida 7 columnas en memoración de 12 columnas en memoración de los 12 apóstoles. Ah, mira. Así mismo. Que tiene toda su historia, tiene una historia muy bonita que ahora se puede leer en Vos sabés, Marta, que hace un tiempo estábamos, Bea conmigo acá y hablamos de un tema determinado y le escribió a Bea una emocionante nota a contarnos. Contá un poco de la historia de una ahijado de tu Sí, tía y de tu exactamente. papá. Sí, me había hablado un señor que se llama Julio, que era una ahijada de papá, que él me escuchó en la radio y me dijo, yo soy de la Encarnación. Y lo que yo quería decir de la Encarnación también, ¿verdad? Yo no sé cómo fueron las otras experiencias. Papá era muy católico en particular, pero a mí lo que me marcó mucho porque era eso que decías vos, tía, los feligreses y cómo el barrio se conglomeraba alrededor de esto, ¿verdad? O sea, alrededor Sí. de lo que era la iglesia, de lo que eran las actividades, la kermés, el pozo No de te Jobo, olvides, no sé cómo no- se llamaba. Yo me iba a esas cosas que tenían que ver con la Encarnación. las que sí, eran hermosas. Exacto. Y justo el padre Bogarín Argaña, el Ramón, Sí, él me bautizó a mi tía. Agustín. Agustín. Agustín él, Guarín me él bautizó. fundó, escúchame, el padre Bogarín fundó la escuela de corte y confección y Tina Bogarín al lado de la iglesia para todas las señoritas del barrio que querían aprender corte y confección. Fue muy bueno esto para todas las chicas del barrio. Marta, ¿vos te acordás de los parroquianos de tu barrio? ¿Te acordás de una familia? Yo sé que ahí vivían los Benza y también una Sí, me acuerdo. Clotilde Valmel y también en el mismo. Los Cuevas, Sí. estaban los COP, estaban Los Aparicio también. los el Aparicio, el señor Aparicio, que era de la CALT. Después estaban los Bogarín, bueno, Los Benza. y enfrente estaban los Valmeli Ullari. Ay, espérate, había muchísimas, no. Sí, mucha gente. Y A también- los Acosta, que también estuvieron en la esquina, y muchísima gente. Éramos todo un barrio. Sí. Sí, totalmente. Vos sabés que acá, frente mío, está uno de los más jóvenes parroquianos interesado en la iglesia, que es Juan Ángel Monzón, que hizo un recorrido la semana antepasada, un recorrido por la iglesia. ¿Qué le querés preguntar o qué le diría una persona, una antigua parroquiana, a un joven parroquiano? Mira, vos sabés que esas imágenes de la imagen del ángel y la virgen no eran imágenes, eran como fotografías
antes. Después vinieron las imágenes, se compraron con el esfuerzo de los parroquianos y de todo lo que hizo el padre Bogarín. Se trajeron esas imágenes. Yo no me acuerdo si fue de España o de Italia. Para mí que fue de Italia. Las dos imágenes, la imagen de la Virgen y del Arcángel San Miguel. Acá está Humberto Pesolani, que es un antiguo vecino, ya Sí. le conocerás a la familia sobre el 14 de mayo y ahí le puedes saludar a Marta. Marta, un placer saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Bien, y vos, tanto tiempo. ¿Verdad que sí? Tantos años por ahí, ¿verdad? Compartiendo la Germés y otras cosas. Ay, la famosa cena. Sí, las cenas. ¿Te acuerdas que Sí. que mi papá ponía el barril de chop? ¿Te acordás? El barrilito de cerveza. Sí. Y ustedes vivían en la calle Nuestra Señora, No, sobre 14 de mayo. soy 14 de mayo. 14 de mayo, la familia Pesolani. Ah, Sí. Pero desde muy chicos andábamos por ahí siempre Por participando. ¿te acordás? Grupo de la catequesis, grupo juvenil. Yo le Ese quiero, padre Bogarín trabajó mucho por la iglesia, ¿eh? Sí. El padre Bogarín Argaña. yo quiero contar a la audiencia que doña Marta Bocio tiene 98 años y hasta hace 2 años manejó. Ah, mira. Pucha. Le quitaban el auto, pero yo le prometí a Marta irme quitaron. un domingo de tarde a pasearnos, manejando Marta, Sí. sin problema. Hay que llevamos llevarla a la Marta. encarnación, Entramos a la tía. encarnación. Claro. Entramos a la canción y vamos a Subimos. manejar, vos manejás, Marta. Sí. Sí, y vamos a manejar unas cuadras, así como Chilillero, que cumple 100 años ahora en estos días, también sigue manejando. ¿En serio? Sí. Qué fantástico. ¿Cuántos años tenés? ¿Yo? Pero ¿cómo vas a preguntar esa cosa al aire, tía pero- Marta? no. No, vaya a Yo tengo conversar 56, no tengo problema de decir mi No, edad. a nuestra edad ya no es pecado preguntar la edad. a Claro, ciertas edades. claro. Marta, Sí. mira, bueno, no pudimos hacer Zoom, pero yo quiero que nos veas si vos querés seguir hablando con tu tía. Yo estoy emocionado y Sí. estoy así. Sí, entiendo. La verdad que es un lujo hablar con tía Marta porque por su gran lucidez, por su gran sabiduría. Y yo voy a decir una cosa, tía Marta es una mujer que con los años, y siempre digo tía, y no porque vos me estés escuchando y porque esté en la tele, ha evolucionado a ser, siempre fue, pero cada vez un ser humano más maravilloso y espectacular, y eso da fe a toda su familia, no solamente yo que soy sobrina, yo sé que todo lo que la familia que está escuchando sabe, y para mí fue una Muchas maravilla gracias. ver crecer con una... Siempre digo que yo cuando sea grande me quiero parecer a vos, tía, y yo sé que todo el mundo dice eso, la gente que te conoce, porque has sido el gran Muchas. sostén de nuestra familia, de todos. Muchas gracias, muchas gracias. No, eres muy amable nomás. No, sinceramente. Juana, ¿querés preguntar algo a Marta? ¿Algún recuerdo que quieras preguntarle de la época que tenga interés en saber, vos que estás tan metido ahí adentro de la iglesia? Sus primeras memorias. Totalmente. Doña Marta, un placer saludarte y agradecerte nuevamente por contarnos tu experiencia, que es lo que necesitamos, porque justamente cuando veníamos con Humberto nos estábamos acordando que no hay muchas fotos en la No. encarnación, no hay muchos No. registros. Entonces, No hay. tus primeros recuerdos de entrar a ese monumento, porque es como entrar a una basílica italiana. Sí, imagínate. Las columnas son 12. Sí. 12 columnas, los 12 apóstoles. ¿Te hablaron, Marta, de Juan Colombo? ¿Te hablaron a vos de él? Porque yo trato de ¿Te investigar. acuerdas? Sí, vos te acordás de Juan Colombo. El Contanos, arquitecto. te contaban, porque tu ex vecina, la señora Romero Luces, Chichita Romero Luces, Chiquita Romero, que vivía, hay muchísimos mensajes que voy a leer después. en del corte. Oliva, en la calle Oliva vivía Chiquita. Esa casa hizo también Juan Colombo.
Y ella contaba que la cúpula de la Encarnación y la casa y el altillo de ellos eran tomados en la Revolución como lugar de... Exactamente, exactamente. Francotiradores. Ahí en la altura. En la altura. En la altura de la Encarnación. Wow. Sí. ¿Dónde está Félix ahora? Sí, Sí, se prestaba para eso. Escúchame. sí, te Y escuchamos. el padre Bogarín era muy político, muy político. Siempre estaba en contra de los que venían allí a la iglesia, que venían, no. Claro, Marta, ¿y te acordás de alguna, de la modista de la zona? ¿Te acordás de alguna? Doña Josefina Gaona, Sí, a tu al modista. lado mismo de mi casa. Sí. Ella era modista. Y seguro que te hacían los mejores trajes, porque me contaban también las vecinas que antes no se podía entrar nomás así. Tenía que tener tu vestido de gala para ir a la misa. Teníamos que ir a la misa nosotros, pero jamás fuimos en pantalones. Sí. Yo Siempre. no me acuerdo haber usado. Con tu velo, ¿verdad? Eso, se cubrían la cabeza. Sí. El velo estaba prohibido y con la cabeza descubierta. Qué Siempre genial. con velo. Tía Marta, ¿y qué te acordás así de nena de la iglesia? ¿Sabes lo que te evocaba cuando eras chiquitita y te ibas? ¿Cuál? ¿Y qué te acordabas? ¿Cuáles son tu primer recuerdo De así la de la Encarnación. iglesia, de la Encarnación? Otro recuerdo. Sí. Del padre Colmán. Yo me acuerdo del padre Colmán todavía cuando murió. Que es anterior a Bogarín. El que construyó la iglesia, el padre Bernabé Colmán. Y después el padre Colmán fue el que eligió el lugar. Sí. Con el presidente Patricio Escobar fueron a caballo. Exactamente. Sí. Ellos fueron los que eligieron el lugar. Sí, por un Esa designio que loma cuando- se contaba la famosa leyenda del olor a incienso y la bandada de palomas que rodeó el lugar. Y dijeron, la Virgen quiere estar acá. Y su tumba está dentro del templo. Así mismo. Y te acordás de los famosos vitrales, Los vitrales, contanos lo de los vitrales, la historia de los vitrales. los vitrales. Sí. Esos se rompían y no podían ser, tenían que haber traído, no sé de dónde traían. Italiano para. Sí. Sí. ¿Y el órgano te acordás, tía? Ay, el órgano. Mira, No me acuerdo, yo no me acuerdo. te voy a esperar que te cuento. El órgano se desarmó todo el órgano y se mandó a Alemania. Sí, esa vez quién fue, los autores fueron mi hermano Juan José Bocio con el ingeniero Cris. Que los que Ellos fueron desarmaron. los que desarmaron y armaron después cuando vino el armonio. Venían tubo por tubo, trajeron de Alemania. Mira, acá Pero- el 199, Marta, dice que ella o él también le conoció al monseñor Bogarín. Acá está diciendo. ¿Quién? Una señora que está escribiendo acá, un señor, una señora, no sé qué, si puedes contarnos quién sos, contarnos y cómo fue ¿te acuerdas? Ah, no, Marta Ciotti es. Marta Ciotti, viuda de Escabones. Hola, sí. te manda saludos. Acá está, y que le conoció al país, al monseñor Bogarín también. Y hay muchas historias. Hay una historia muy simpática, Humberto, Sí. del monseñor Bogarín. Pero, Marta, ¿vos te podés quedar más después del corte? Pregunto nomás. Bueno, Un poquito más después del corte, quédate con nosotros, ¿sí? bueno, puede ser. Vamos a ir a un pequeño corte. Acá estamos con Juan Ángel Monzón, con Bueno. Humberto Pesolani y con Bea Bocio, la sobrina de Marta Bocio, Ciancho, viuda de López de Filippi. Acá estamos haciendo hoy un viaje mirando desde la Encarnación a la ciudad. Volvemos enseguida con más Cuadernos de Barrio. 2 horas con el pasado, con el presente, con el futuro, donde se encuentra el pasado, donde se encuentra el futuro también, ¿verdad? Hablando con Marta, yo estoy muy emocionado de hablar con Marta, con sus 98 años. Marta Bocio, viuda de López de Filippi. No, te equivocas.
95 nomás tengo. Acá tu sobrina te acaba de mandar más adelante. Tu sobrina. No, 95 nomás, o sea, genial. 98 dice. No, 95 años, 95 años. Y hasta los 93 manejó ella, normalmente. No, escúchame, Sí, te escucho. estoy en edad de casarme todavía. Claro, claro. Claro. Tengo que conseguir un chico de De 27. 17 años. Ahí ya está tu 27. foto en la tele, tía. El novio de Rufina. Exacto. Bueno, espera, escucha vos. Y tu testigo va a ser tu amiga Nuria Costamartí Soteras de Rojas Vía. Tu amiga, y cuenta ya de las historias de tu calle, del vecindario. Es increíble cuando cuenta las historias, Marta, de tu papá, de tu marido, de toda una generación. Y ayer les cuento algo muy particular que pasó. Ayer yo estaba, me llama un teléfono a mi línea baja y yo llamo a esa línea baja y esa línea baja me dice que está cortada hace mucho tiempo, ¿verdad? Y uno se pone a pensar eso, ¿verdad? Y que a veces no sé, al pasar eso uno parece que mezcla la historia, se viene a la mente una cantidad de cosas, ¿verdad? Y justamente le contaba ayer a Nuria, y ustedes tienen una relación muy histórica de familia ahí en la calle, en lo que era la antigua calle Nuestra Señora de la Asunción, familias, cuadras completas de historia. No es posible. Con Nuria tenemos grandes historias. Sí. Con Nuria. Contaban que salían a bailar y compañía. Bueno, Sí, pero yo volvamos acá atrás, aterricemos de vuelta a la Encarnación, acá que es nuestro objetivo hoy. ¿Qué quería? Vamos a la Encarnación. ¿Qué querías preguntarle? ¿Viste? Algo que querías preguntarle a tu tía. No, y que antes como se vivía mucho la espiritualidad de las fiestas, ¿verdad? Entonces también en la misa de gallo, ¿verdad, tía? Sí, Que eso también, ¿verdad? Tipo a la noche, el día de la Nochebuena. claro. No solamente la misa de gallo, sino que teníamos el encuentro de la Virgen con Jesús. A las 4 de la mañana nos hacían levantar de la cama a toda la chiquilinada y nos íbamos a la iglesia a esperar esa unión de la Virgen que venía por una calle y el Cristo venía por otra calle. Y allí se unían los dos. El famoso Tupacú Ñuhaití. ¿En serio? Eso yo no Exactamente. conocía, eso no Sí, sí, conocía. sí. El famoso... Eso es una tradición que nos dejaron los españoles. Se tomó acá como parte de la Sí. religiosidad Secretismo, popular. digamos, sí. Sí, Bueno, sí. eso, y después comenzaban los oficios. Ujú. Ya venía las 7 palabras, después venía el descendimiento de la cruz, ya en el pesebre, la adoración del Cristo, ya venía hasta el día Viernes Santo. Eso era el jueves. Después el lavado de los pies. ¿Te Y el lavado de los pies. lavado de los pies, Dios mío. Marta, ¿te llegaste a subir a los techos de la iglesia? ¿El qué? ¿Te llegaste a subir a los techos de la iglesia? ¿Te subiste alguna vez al techo de la iglesia? A la iglesia. A los techos de la iglesia. ¿Dónde está la cúpula? Pero está la claro cúpula? que sí. Y- Con mi hermano, con Juan José, con el ingeniero Juan José Bocio. Con él nosotros nos dedicamos a la iglesia, a arreglar todos los desperfectos, los vitrales, Las todas goteras. esas cosas. El órgano. Para eso estábamos nosotros. Mira, es increíble. Bueno, y hoy una generación que quiere tratar de recuperar la iglesia. Ay. Mucha gente está escuchando, muchos ex vecinos de la zona. Y realmente sería interesante que, aunque no esté más en el barrio, Humberto Sí. Pesolani, Sí. puedan tratar de llegar de alguna manera, comunicarse. Hay una página de la iglesia, ¿verdad? En Facebook, En Facebook. que se llama, ¿cómo se llama? Templo de la Encarnación. Templo de la Encarnación en Facebook, que ahí pueden encontrar y escribirle al buzón ahí, al mensajero, y dejar o pueden escribirnos acá ahora al 0984-970-970.
a escribirnos acá y contarnos, pueden llamar, pero pueden contarnos sus recuerdos de la encarnación. Y hablando de eso, Tony, pudimos juntar en esta Semana Santa a un grupo de muchachos que son nietos, sobrinos de los antiguos de la Hermandad de Jesús, los que hacían lo que estaba diciendo, ¿verdad? Todo ese tema de la crucifixión, el descenso. Y bueno, y se armó una energía tan fuerte ahí entre el grupo que ahora ya quedamos que nos vamos a estar encontrando cada mes como para poder ir armando un grupo más estable y continuar con esa tradición. Porque esa tradición, solamente, yo desde tiempo inmemorial les escucho eso, solamente Trinidad y la Encarnación tenían en Asunción. Y después se perdió totalmente en la Encarnación. No sé si Trinidad continúa, ¿verdad? Y ¿sabes lo que pasa? Sí. Que cada uno fue saliendo, el barrio se hizo comercial, Eso, sí. se formó, no fue la familia, se mudaron hacia acá, hacia Villamorra, y entonces quedó desprotegida esa iglesia. Sí, sí. No tiene mucha gente que le cuide. Es todo comercial ya. Y eso es lo que estaba contando. Yo no sé qué, yo te contaba que el padre Bogarín era gran revolucionario. Fíjate que una vez tomaron la iglesia, los maestros se refugiaron en la iglesia y vinieron los revolucionarios allí abajo y el padre Bogarín se puso enfrente de las maestras y no permitió que ninguna persona subiera a la iglesia ni entrara en el templo y todos se tuvieron que volver a sus lugares. ¿Entendés? Sí, sí. Él era el gran defensor. El gran líder, ¿verdad? Comunitario a ellos. Muy bueno, era el padre Bogarín, excelente. Nunca me olvido, hablando de eso, yo llegué a ser monaguillo de Monseñor Bogarín, Monseñor después, ¿verdad? Y él, me recuerdo, pero me impactó tanto porque yo era chico, me dijo, mira, vamos a empezar la misa. Allá en el fondo hay unos puragües que están ahí, que nos van a controlar la misa, ¿verdad? Y parece que de repente venía Montanaro también, ¿verdad? Entonces, voy a decir una serie de cosas, no te vayas a asustar. Y salimos. Sí, Y él era sí. así, era de choque, Era. ¿verdad? Pero él sabía que le estaban controlando, que venían, le revisaban, ¿verdad? Doña Marta, vos conocés la pintura, obviamente, del Jesús en el huerto que está en el techo de la bóveda. Sí, la bóveda. Mira, yo me subí a la bóveda con mi hermano. No sé cuántas veces nos subimos a la bóveda. Es impresionante eso. Sí, y contaban la historia que el padre Bogarín había recibido la visita de un extraño que le dijo, padre, yo quiero pintar, dejar algo acá en este techo. Yo soy un artista, ¿verdad? Y el padre dijo, bueno, la iglesia está tan deteriorada, tan despintada, que si pinta un mamarracho no hay ningún problema de ponerle cal encima y ya está, ¿verdad? Entonces, el padre haciendo sus cosas, le deja al señor, se va unos días porque tenía que atender otras parroquias, unas cosas así, le deja al señor y vuelve y dice, ¿dónde está el pintor? Quiero agradecerle. Desapareció. No dejó su firma, según cuenta en sus memorias, que él escuchó que era un alemán o que era un italiano, era según él, un europeo que dejó plasmada una pintura que quedó para la posteridad, como se dice, y está sufriendo ahora sus deterioros, ¿verdad? Eso hay que restaurar. Ahora hay que restaurar. Sí. La iglesia esa iglesia es como un monumento al descuido de la ciudad. Así mismo. Es Pero- nuestro centro, ¿verdad? Sí. Histórico. Sí. Tal es ese punto de descuido. Eso es una cosa que se cuenta de boca en boca, pero uno nunca tuvo una seguridad. No se tuvo la seguridad. Después la escalinata. Esa escalinata. ¿Cuánto tiempo estuvo abierta? Y todo el mundo entraba. Eso se pensó como una plazoleta inicialmente para el barrio. Exactamente. No tenía que estar cerrado eso. Eso era una plazoleta del barrio.
Todo, o sea, todo. Toda la parte de la escalinata. Esa columna de la iglesia representa a los apóstoles, los 12 apóstoles. Había una época, me recuerdo perfectamente, tanto el estado de descuido o el famoso yo veo algo antiguo y digo, bueno, esto no es de nadie, ¿verdad? ¿Cuál? Había casos de autos que pasaban por la zona y le jugaban con aire comprimido, algo a los ¿Qué? vidrios. Sí, Muchos vidrios se rompieron así. y ¿Verdad? así se rompían los vidrios. Sí, Sí, Qué vandalismo. totalmente. Hay un libro, se llama Pelota con Picho, que es de Ramón Codas Friedman, que era tu vecino ahí sobre la calle. claro, él estaba enfrente, Sí. el doctor Coda. Y ahí él habla de la ENCA, porque le llamaban la ENCA. La ENCA era un lugar de todo, hasta de desencuentros para Pelearse. peleas, todo. Sí, La ENCA, sí, era sí, la La sí. escuela de Brasil iba a pelearse normalmente. Es que el No, padre no le te juntaba olvides- pues a los chicos ahí. No te olvides que allí había un colegio enfrente, Benjamín Aceval. el colegio Benjamín Aceval. Sí. Ese colegio era muy buen colegio. Después se cerró. Muy bueno era. Y después, es una lástima, una pena. Después tenía que haber otra torre, dos torres más eran, Que no se terminaron. con las que tenían que terminar. Eran dos torres, una allá adelante y la otra al costado. Ahí donde está el reloj, así tenés, ahí tenés. Esa era la fachada de la Pero iglesia. esa fue la historia. Lamentablemente falleció en 1905, falleció 4, 2. Falleció, 1902 me parece. falleció y después se quedó Carlo Offer como el que trató de terminar la iglesia. Pero La cúpula originalmente ya no la construyó Colombo. No, Se Colombo, hizo con otro sí, estilo totalmente Colombo. diferente a lo que él había diseñado. ¿se terminó en qué año más o Sí. menos? Y antes ¿Sabes del 12, qué? porque el 12 se No inaugura. no te olvides que fue hospital de sangre durante la guerra. No te olvides que Sí. durante la guerra el Chaco fue hospital de sangre, eso. Sí, sí. Funcionó, yo me acuerdo mi mamá y todas esas eran enfermeras allí. Ujú. Yo me acuerdo cuando la guerra del Chaco. Qué increíble. Vamos a, Imagínate. ¿querés preguntarle algo antes de dejarle ya libre? Porque ya tiene que descansar ahora Humberto Pesolano. Algo que nos comentes de ese tiempo de la guerra del Chaco, cómo habrá sido todo lo relacionado al hospital de sangre, si no podés contar, Marta. Mira, yo lo único, yo era muy chica cuando Ya. cuando yo habré tenido unos 6, 7 años cuando la guerra, y allí fíjate que pusieron, dice que según mi mamá, ¿no? Que estaban todo el día allí las enfermeras y los soldados que venían enfermos y venían heridos, Ujú, ¿entendés? Sí. Y allí colocaron. ujú. Después están las otras historias que cuentan del fantasma y compañía, que no sé si yo no Ay, esas me encantan. ¿Cómo son? pero Marta debe saber. Eso nosotros mismos ya experimentamos. Ay, no me muero. A nosotros ya nos pasó A eso, nosotros mismos nos pasó. Ay, por ahí. Sí, adentro. sí, sí, ¿Qué, sí, por sí. ejemplo? Y se ven sombras de repente entre las columnas. A veces nosotros nos quedamos, porque ahora estamos como encargados y nos quedamos a cerrar la noche. Ah, pero no me voy Entonces a ir. entonces. se apagan porque No podés ir más temprano. el encendido y el apagado es general. Me Entonces encantó. todas las llaves de una y se queda totalmente oscura. Sí. Entonces ves de repente o escuchás algo. Y Pasa que cosas tiene así. mucho eco también. Sí. El Bueno, sonido escuchar, nunca termina. Creo que es normal que suene algo Sí. tan antiguo. Claro, ¿verdad? y eco, así como en la municipal también. Totalmente, totalmente. Y justamente vino el año, Después hace 2 pedí años que saquen la vino foto. el exorcista, este Fortea, que está autorizado por el Vaticano, y recorrió la iglesia y hablamos de ese tema. Te puedo pedir un favor. Sí, te escuchamos. Te puedo pedir un favor. Escúchame, sácame esa foto que pusiste Ah, en no, la... genial. No quiere esa foto, no, ¿No le te gusta, gusta la foto. esa foto? ¿Sabes No. por qué? Porque no me gusta que a mí... Yo no me gusta hacerme propaganda, ¿entendés? Ah, no le gusta que se... Ahí está, no le gusta.
volvamos acá y Marta, pero ya no estaba por ir, Marta, vino un corte ese día, pero Marta, tenemos cinco minutos para hablar de lo que vos quieras decirnos y que lo que yo siempre digo una cosa, los japoneses son los ancianos, los jubilados se van a dar charlas en las clases a los niños en Japón. Se valora todavía. Se valora y eso es lo que falta acá. Sí. Que le tengamos a una Marta o por vía ya es super telemática, como sea, que los chicos puedan entender lo que es el valor del pasado. Total. Porque sin pasado no hay futuro. ¿Verdad? Así mismo. Eso. Una maravilla. ¿Qué le dejas Una encargado? maravilla. ¿Qué le dejas, Marta, encargado a Juan Ángel Monzón, que es acá, que es ¿cómo llamarle? El El celador, el guardián. no, ¿cómo se llamaba? Uno de los gestores, cuidadores, no sé, de la iglesia con Humberto ahora. Estamos de San Pedro los dos, Marta. Sí. Cerramos y abrimos la iglesia ahora. Tenemos las llaves, sí. Tienen las llaves de la iglesia ellos. Sí. Una maravilla. No, sabes que la iglesia esa tiene mucho valor, pero vos ves que a medida que pasa el tiempo, cuando murió Colombo, creo que estuvo no sé cuántos años sin tocarte esa iglesia. Sí. 10 años, 20 por lo menos. No Claro. se tocó más. Fíjate nomás esa foto que está saliendo, el hospital de sangre. Bueno, después vino Carlo Offer, que era italiano, un italiano del norte, y que se encargó con el ingeniero Cárcena, de darle el toque final, entre comillas. Exactamente, con el ingeniero Cárcena. Sí, justamente con Augusto Cárcena. Y ellos Augusto, terminaron la cúpula probablemente, doña Marta. terminaron de hacer la cúpula. Y allí quedó, ahí quedó. Después, fíjate vos, ese reloj. Sí, sí. La historia de ese reloj. ¿De dónde vino el reloj, doña Marta? El reloj ese. Sí, No contanos sé. la historia, vamos a ver la historia. Yo la historia sé que ese reloj funcionó. Hasta ahora Durante- funciona, por Hasta suerte. ahora. Sí. Después dejó de funcionar 50 años. Y después mediante los feligreses y todas las cosas que se hicieron, se lo reactivó otra vez. Se reactivó y se le da cuerda cada 8 días. Yo no sé, creo Fre- que sí, no, mira, sabes que no sé. Pero- Frente al templo sobre Aedo vivía la familia Aparicio. Y ahí Aparicio. el señor Aparicio era el encargado de darle la cuerda, Es ¿verdad? claro, porque él era de la compañía argentina de luz y tracción. Exacto. sí. CALT. ¿Viste? Sí. que quedaba CALT, que quedaba en Estrella y Ayolas. Exactamente, en la esquina, Sí. en esa esquina. Qué Pero genial. Qué mira, genial. vos sabés que yo Marta. me voy por allí, mira. Marta, vamos a hacer un día, ya quedamos acá ya prometimos a Humberto, a Juan Ángel y a Bea, vamos a llevarte, vas a manejar, ¿sabes cómo te vamos a hacer manejar dentro de la iglesia? Bueno, ¿sabés qué? ¿Sabes lo que me pasa? Cada vez que me voy quiero llorar, ¿sabes? Y sí. Quiero La llorar nostalgia. porque me trae muchos recuerdos esa iglesia. Me imagino, tía. Mucho, vos no sabés los recuerdos que me trae. ¿Le querés decir algo, un recuerdo de su papá? Acá está este histórico encuentro entre una tía y una sobrina antes de cortar. Con la tía, con la sobrina. Acá está, frente tuyo, tu sobrina, la hija de tu hermano. Ay, la hija de mi hermano. Mira, ella se debe estar acordando también de su papá, Sí. porque su papá era único, era único feligrés. Así es. Allí está María B. A María B le mando todo mi cariño. Igualmente, tía, igualmente. Los mejores recuerdos de la iglesia, como... Los tiene por tu papá, mi Sí, reina. sí. Y el Tenemos centro que, tenemos que rendirle un homenaje. Sí, totalmente. Y el centro de la comunidad, ¿verdad? Eso era muy lindo. Y La comunidad, ¿cierto? el barrio, el concepto de barrio, ¿verdad? Que se pierde con nuestras murallas cada vez más altas y con el miedo a la inseguridad y la gente deja de hablar entre sí.
Y bueno, entonces Pero es un privilegio haber tenido esa experiencia. Si esas columnas hablaran, Beatriz, ¿Verdad? Todas las cosas. todo lo que podías decir. Así mismo, tía. Así que Sí. gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias, Bueno, Tere, porque sé que estás ahí apoyando la logística. Bueno, Beatriz. Y que acaba de llegar un viaje quiera, también. mi hija, un abrazo para vos. Bueno, Gracias, Marta. Mientras yo viva te puedo ayudar. gracias, querida. Chao, mi reina. Gracias, Chao. Marta Bocio, Seancio Vidas López de Filippi. Bueno, acá estamos hoy haciendo una mirada a la ciudad desde la Iglesia de la Encarnación. Para muchos que vivimos en la zona, yo de mi ventana, de mi ventana de 2 hojas, miraba la cúpula, mirando desde el sur hacia el norte la Iglesia de la Encarnación. Desde mi ventana, en las alturas de Alberdi y Segunda. yo demasiado quiero escuchar una historia de Pora cuando volvamos. Por favor, les pido. Bueno, tenemos historias alguna, de sí. Pora Porque acá. tengo locura con la historia de fantasmas. Volvemos enseguida con más cuadernos de bar. Me quedé muy emocionado, le digo Juan Ángel, Humberto y Bea, escuchándole a tu tía. Y aparte con una salida así como tan contemporánea en su forma de ser moderna, fresca. Divina, sí, ¿Verdad? realmente, Tony, una maravilla y un privilegio, el privilegio de la buena memoria, ¿verdad? Con todos sus bemoles, ¿verdad? Porque también viste que dijo que se acuerda de muchas cosas y le duelen cuando vuelve a los lugares donde, bueno, pasó su infancia y fue muy feliz, ¿verdad? Pero qué maravilla tener esa memoria, porque ella es un testimonio vivo de nuestra ciudad. Y eso se refleja en la gente que va a visitar el templo. Cuando Juan Ángel le comienza a explicar lo que pasa por ahí y veo la cara de la gente, ellos dicen, no puedo creer que esté en un lugar con tanta historia. Y es la primera vez que están llegando, ¿verdad? Qué importante dar razón de las cosas Total. para poder amarlas, ¿verdad? Y tener el tiempo de detenerse y observar nuestra ciudad y con las Así cosas es. que quedan todavía en Con pie, lo que ¿verdad? queda. Y eso es lo que pasa. Justamente me encantó como Tony enfocó cuando nos invitó y dijo, bueno, vamos a hablar desde las alturas de la Encarnación. Nosotros hacemos una vez al mes un recorrido guiado contando estas historias. Y termina con el bocadillo principal, que es lo que más quiere la gente, hacerse su selfie con la cúpula en las alturas. Claro. ¿Verdad? Y es como una sorpresa porque hay un contraste ahí arriba. Lo primero que ves y te saluda es la magnífica cúpula. Pero al subir un poco más hasta el techo de la bóveda, te encontrás con algo que es así como, wow, la cúpula, y a la vuelta los edificios. Y la gente se queda así y dice, realmente no puedo entender. Ahí está lo que quizás mucha gente critica, que es el paisajismo urbano de nuestra ciudad, ¿verdad? No tiene pues relación. No, ni una. No, por más de que esa iglesia esté a 45 metros del nivel del río y lo que hay abajo, ahí arriba, Perdió protagonismo. perdió protagonismo. Imagínate, fue el primer edificio de Asunción, ¿Por qué la hicieron tan alta? Monumental. monumental, ¿Por qué la hicieron tan alta? ¿Porque era una colina o...? porque estaba en una colina Ajá. y el terreno, en primer lugar, la historia de su construcción es muy triste, pero también muy gloriosa, ¿verdad? Eso era una propiedad de 17 dueños tenía. Había que lidiar con 17 cabezas para poder hacer ahí. asentar. Claro. Después del incendio de la antigua Después del iglesia. incendio de su quinto asentamiento. Este es el sexto asentamiento de la Encarnación. O sea, la Encarnación en la historia es algo súper importante. Entonces había que darle ese protagonismo construyendo algo monumental. ¿Pero y por qué en ese lugar? Porque cuando se incendia la iglesia, ¿Qué quedaba dónde? la Abajo. iglesia estaba en la barraca, en la zona de la barraca, que es lo que sería el Loma Cabará, Sí, sería donde estaba el Congreso. bueno, donde allá- está el Oh, Congreso, ok. y ahora creo que es una al lado plaza. al lado del Congreso. Sí, que un tiempo fue el Estadio Comuneros. Ok. La iglesia miraba hacia la catedral y la espalda le daba al palacio, a la Entiendo. zona del Ahí en esa zona. Sí. Perfecto. La iglesia se quema el 4 de enero de 1889. Ok. Se quema después de un incendio, pues era Navidad, estaba el pesebre, la gente entraba a prenderle vela, la iglesia era toda de madera, la famosa fachada tapa de las estructuras de Don Carlos, y entran a prender las vendedoras, la gente que pasaba por ahí. Imagínate en enero con el calor, eso se quema en horas. Ah, Entonces cuentan que esa misma tarde el padre agarra con una impotencia, el padre Bernabé Colmán, un caballo y empieza a recorrer la ciudad y llega hasta un punto
que cuentan que le acompaña al presidente Patricio Escobar, llegan hasta un punto de la altura de la Loma Bolocue y huelen el incienso, que es lo que se usa para el culto, para la ofrenda de Dios y la purificación de los humanos, ¿verdad? De los mortales. Entonces, huelen incienso y una bandada de palomas empieza a salir del lugar y rodear toda la zona. Y para ellos fue como un presagio de decir, acá es el punto donde se va a sentar. Entonces ahí estamos en una colina, ¿qué hacemos? Hay que construir un cimiento que soporte la estructura y también rellenar, porque obviamente geológicamente había que estudiar ese lugar. Se trata con los 17 propietarios y empieza el proceso. Pero espera, ¿tratan para moverlo a los 17 de ahí? No, para poder comprar. Era un terreno. Una altura. Era un Era una terreno, altura, no era había un lugar pobladores. No, muy alto. no había nada. Entonces, pero tenía dueños la propiedad. Entonces, Claro. bueno, empieza el primer punto que hay que solucionar. Segundo punto, construyamos el cimiento. La gente empezó a poner plata, se formaron las comisiones, empezaron a poner plata. ¿Y la plata dónde estaba? ¿La construcción dónde estaba? Se estaba yendo en el cimiento. Claro. Porque eso se construía como una especie, imagínense, una especie de pileta, fortaleza, una claro. fortaleza que empieza a rellenarse. Venía la temporada de lluvia que duraba 3 meses, no se podía trabajar porque eso se inundaba. Así como yo creo, Humberto, así como eso que estás contando Sí. es el ejemplo de la cohesión social para sumar y construir. ¿Verdad? Hoy nos vemos cómo está la iglesia y vemos somos reflejos del estado de abandono de la iglesia. Totalmente. Pero hay una Del Juan Ángel, centro. del centro, Del en general, centro el mismo. monumento al centro. El video 2, Silvita, podemos poner, que es un trabajo que hizo Jorge Pérez Pavia con sus alumnos de Uninorte, de cómo, porque las fotografías de aéreas se quitaban en las alturas de la Encarnación. Las antiguas, no había líder 1, líder 2, líder 3, líder Totalmente. 4 de la Encarnación y todos esos edificios que están alrededor. Y les quiero contar algo, vos te vas a acordar desde las alturas del Cristo Rey, de la parte moderna que hizo el arquitecto Cacho López Urbieta. Yo veía cómo se estaban construyendo de chicos, cómo se empezaban a subir los edificios en esa época, en los años 80, 70 y pico, los fines de los 70 y 80. Sí, sí, sí. Y Así mismo. se veía todavía la Encarnación. Y hasta ahora se la ve bien. Se la ve bien. Por suerte no le taparon todavía No, esa no, parte. Ahí tenemos. Ahí están. ¿Quién tiene un audio? Filmado las tomas panorámicas del microcentro Asunceno. También en ese transcurso del día, un alumno pudo darse una escapada y visitar la iglesia de la Encarnación, donde anteriormente no nos permitieron el ingreso con todo el equipo de filmación, y recurriendo a ciertas artimañas pudo subir al techo de dicha casa de Dios, donde según lo discutido en clase se habrían filmado las tomas panorámicas del microcentro Asunceno. Luego de hacer algunas tomas, apremiado por el tiempo, se lograron buenas conclusiones de las mismas, ya que si podemos observar efectivamente fue desde aquí que aquellas personas hace más de medio siglo hicieron dichas tomas para mostrar Asunción al mundo. Qué lindo. Espectacular. Entre las fotos que te pasé hay una donde se ve la Encarnación muy chiquitita y se ve desde el Mangrullo, Ah, mirá. sí, que es una de las colinas. Hay también una filmación de El Mangrullo de 1930, de un señor que filmó el lugar y se ve la Encarnación. Y también recordar al pintor, acá no está ese grupo de fotos, dejé para otra ocasión para el tema de las pinturas de la Encarnación. Sí. Una foto de una pintura de Herminio Amarrafrutos desde el Parque Carlos Antonio López. Que se ve también. Se ve también la iglesia. ¿Y entonces la hicieron estratégicamente elevada por algún motivo en particular? Uno, la cuestión geológica. Estaba en una colina y tenían que sortear un montón de situaciones, ¿verdad?, propias de los niveles para poder asentar eso que estaba planeado como una cuestión. Porque es gigante, o sea, pesadísimo, Claro, me imagino, claro. estructuralmente, ¿verdad? Estructuralmente, imagínate, en Asunción no se pueden construir edificios demasiado altos. No, pues está lleno de arroyos, hay muchas venas por dentro. Eso se va a venir abajo, sí o sí. Entonces tuvieron que reforzar Claro, la después de estructura. tanta desgracia, buscaban un lugar más seguro Sí. y más alto. Porque, como les decía, la Encarnación tiene 5 asentamientos hasta este último, que es el sexto, anteriores,
¿verdad? El primer asentamiento es de 1539. Imagínate lo antiguo. Totalmente. Imagínate, la ciudad se funda con el nombre de Nuestra Señora de la Asunción, pero su iglesia mayor lleva el nombre del misterio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces ellos deciden levantar la primera iglesia en honor a ese misterio, ¿verdad? Yo pregunto, Humberto, ¿qué se puede hacer para que esa gente joven, los nietos y los bisnietos de los antiguos vecinos, de los parroquianos, vuelvan de alguna manera a apoyar y a volver a la iglesia? ¿Qué acción de marketing, de marketing se puede hacer? Y yo creo que una de las cosas que está funcionando, que me suelo fijar, las personas que vienen por primera vez al templo para una misa, por ejemplo, encuentran algo diferente. Ahí se vive mucho el lenguaje de lo solemne. Y así como hay gente que le gusta saltar, bailar y celebrar la misa de otra manera, hay un grupo de personas que busca eso y encuentra como el lenguaje con lo sagrado. Entonces yo me doy cuenta de que son personas que quedan flechados y siguen viniendo, ¿verdad? Y de por ahí, conociendo todo esto, creo que también hay un potencial muy grande con jóvenes que están buscando eso, están buscando algo un poco más que los acerque, ¿verdad? Entonces por ahí es donde vamos a empezar con este tema de los sobrinos, nietos de ese antiguo grupo de la Hermandad de Jesús, y a partir de ahí ver cómo podemos seguir creciendo en eso, ¿verdad? Pero hay tanto potencial y Juan Ángel sabe eso. Finales del año pasado se hizo uno de los tantos concierto de navideño, ¿verdad? Y era desde el lugar donde está el órgano, había arpas, violines, las luces medio apagadas. ¿No saben lo que era eso? Eso es lo que yo creo que es interesante. Eso yo particularmente pensé que, o sea, estaba en el Vaticano o más lejos, ¿verdad? De lo que era el piririta, el piel de ave te daba a escuchar, porque todo el templo funciona como una gran caja de resonancia, ¿verdad? Es impresionante. Incluso también, pienso en voz alta acá, un día de cómo se vestía la gente antes y se puede vestir de esa manera también. Totalmente. Por supuesto. Totalmente. No, lo que nosotros buscamos, así como decís, ese marketing, obviamente, la iglesia, su función como templo es casa de oración, ¿verdad? Casa de culto católico, tiene su brazo pastoral, ¿verdad? Pero al tener esta condición de monumento, nosotros manejamos desde los dos lugares, ¿verdad? De darle la importancia de lo que merece, ¿verdad? Cada cosa que en su función principal pastoral, ¿verdad? Pero también su función histórica de monumento. Sobre el punto me parece interesante decirte algo. Yo creo que puede ser muy interesante darle también esa preeminencia como monumento histórico para conseguir que venga más gente, porque no todo el mundo viene en una época en donde ya el culto no es tan profesado así, pero hay mucho interés por lo cultural, entonces también una manera de encariñarte con un monumento histórico, más allá de que por ahí no profeses el culto en particular, creo que van a tener más alcance, ¿sabes? De hecho que la iglesia ha redescubierto mucho el sentido del arte con respecto a la evangelización. En tiempos de Benedicto XVI él estaba dando mucha fuerza a todo eso incluso, ¿verdad? Entonces es como usar el lenguaje como para acercarlos, porque si nosotros revisamos, los grandes músicos, los grandes pintores, lo hicieron todo desde la fe. Sí, tal cual. Lo queramos o no, es así. Incluso el mismo Niemeyer, que era ateo, hizo la catedral moderna más hermosa del mundo para mí. Entonces es redescubrir un poco y realmente la grandeza en toda su plenitud de Dios lo vemos en esas obras. Exacto. Y la gente la gente que realmente participa de las misas, como decimos, no son gente del barrio, muy poca. Es que no hay más gente del barrio. No hay más gente del barrio, pero esto no es un problema de hace poco. Es un problema de hace mucho tiempo. Justamente el monseñor Claudio Jiménez fue de visita hace unos meses, que fue obispo de Cadacupé, y él reía y comentaba, mira, Juan, esto es un problema de hace muchísimo tiempo, y nosotros creamos esta misa de las 12, me dice él. Esta misa pensada en los funcionarios que están en la zona. Y todos los que van a las 12, en su horario de almuerzo, van a la misa. El tiempo que es un horario atípico para una misa. ¿Te acordás cómo había antes en
en el municipal también habían conciertos de las 12. Sí, Había. a la hora del vermut. También, El matinal. Interesante en ese tema también el tema de qué se puede hacer, algo de una Sí. de algo de canto, algo lírico ahí. Es que hacemos cada cierto tiempo tenemos, nosotros le Eso llamamos... hay que difundir fuertemente. Sí, porque es muy interesante y va muchísima gente. Inclusive el padre Julio, que es el párroco ahora, una persona muy criteriosa. Él lo primero que hizo fue limpiar todos los salones abandonados de arriba, de los niveles de arriba, que eran la casa de los sacerdotes, habitaciones de catequesis. Hizo limpiar y dijo, mira Juan Ángel, ve qué se puede hacer. Vos decís que se puede hacer un café acá, un café literario, se puede hacer una pequeña salita de concierto, se puede hacer una sala de exposiciones. O sea, es un lugar donde vos ya entrás y decís, Es lo que digo. no podés agarrar y meterle pintura a ese lugar. Claro. Uno que te va a costar una millonada, pero así mismo, como está, darle unos retoques de seguridad, ambientar ese lugar y decir, bueno, ¿por qué alguien no pudiera poner? Es lo que digo, si se hace como una especie de unión desde su valor histórico, Por supuesto. también aparte del valor de rito, y de repente si ese Cristo articulado que me mostraste, que se está haciendo, y si es realmente, ¿cómo es eso? Son 2 lugares en Asunción que se hace. Sí. Por ejemplo, ¿verdad? Y probablemente mucha gente no esté sabiendo eso, y entonces se van como la gente se va entañarando y que no necesariamente te vas por o sea, como por el rito, lo que sea, es como que se mezcla esa parte histórica. Porque es parte de la religiosidad cultural, popular. Porque más exacto. allá de que seas o no creyente, como decía, o practiques la religión, Sí. estás siendo testigo de algo Exacto. que tiene una conexión con nuestra cultura, por sobre todo. Exacto. Y hasta hoy día es un lugar referente porque en Semana Santa, por más de que no haya mucha gente alrededor, vienen de cualquier lado, ¿verdad? Domingo de Ramos es un día que se llena de gente, ¿verdad? Viernes Santo, por ejemplo, también, ¿verdad? Después a partir del sábado ya comienza a disminuir. Pero digamos que esos días es como que se toma, bueno, dentro de mi itinerario de Semana Santa no puede faltar la encarnación. ¿Entendés? Sí. Acá dice que soy de tercera edad y todo lo que están contando y recordando me emociona. Viví más de 60 años sobre la calle Brasil entre Manuel Domínguez, casi Manuel Domínguez. Sí, allí mi casa, no muy lejos de la Encarnación, y mi casa fue construida por Miguel Ángel Alfaro. Muy amigo de sus padres. Decirle a los muchachos que me uno a las intenciones. Gracias, les esperamos. Gracias. Creo que esta es la señora, no recuerdo el apellido, bueno, me voy a acordar enseguida quién es la persona esta. Una de las señoras parroquianas nuestras que no pudo venir lastimosamente, anda ya también muy enfermita y eso le limita mucho el movimiento, nos contaba siempre Chiqui. Chiqui. La señora Fulvia de Castro nos contaba que los anuncios como no había radio, o sea, era muy limitado, no tenías la tele, los anuncios hacía el padre desde la altura, con una especie de parlante, Como megáfono. y ¿verdad? leía los avisos parroquiales, ¿verdad? Y contaba lo que estaba pasando. Y salían los vecinos a escuchar cuando el padre Boarim, contaba los avisos y las noticias. Imagínense lo importante que era para ellos ese centro de la iglesia, o sea, lo que representaba, como decía, más allá de lo que era ir a misa, era un centro comunitario Eso. donde vos Centro concluías las comunitario. actividades sociales, ¿verdad? No tenías un shopping, no tenías un lugar donde distraerte, tenías la parroquia, tenías Tenía la la iglesia. canchita ahí también, Te- ¿verdad? Que se jugaba. Claro, no sé si todavía Mucho está. tiempo. No, ahora se volvió a estacionamiento. Oh, ok. Pero mucho tiempo habían los muchachos de la zona que iban a jugar ahí. Me acuerdo. Y también los otros iban a pelearse, ¿verdad? La pelea. Porque las peleas Las eran peleas, pactadas en la Está canchita. escrito, Sí. Ramón Coda Freeman cuenta su historia, las peleas de la ENCA. Sí. Que también hay que rescatar también para... Por supuesto. Yo creo que hay que ver la manera de cómo rescatar todo eso. Esta gente que está, Marta, gente que tenemos, está viva y que pueda contar su historia. Son De los testimonios. alrededores. Nosotros, testimonio. y hago esto como un pedido, si me permiten. Sí. Queremos, estas historias, poder recopilar. Con Humberto tenemos ese proyecto de grabar, de hacer todo lo que se pueda, pero también necesitamos fotos. Sí. No hay fotos del interior de la iglesia. Porque como ustedes saben, después del concilio, muchas cosas cambiaron en los altares, en las iglesias, sacaron, modificaron, eso es otro tema, ¿verdad? Pero Sí. no hay registros, hay un solo registro que tenemos del antiguo altar de la Encarnación. No hay otro registro
actual donde para saber cómo era el altar. También Que puede ser, desmontaron. puede ser gente que está escuchando ahora y que se la haya abuela casado se ahí. casaba Claro, ahí. tienen los álbumes familiares. Al último corte vamos a irnos, pero esto está fantástico, esta charla que tenemos acá, que estamos haciendo con Humberto Pesolani, con Juan Ángel Monzón y con Bea Bocio. Acá estamos haciendo esto, soy Tony Roberto, hacemos estos viajes desde la Encarnación. Tanto por hablar y tantas cosas, ahí está nuestra historia. La historia de la Asunción está en esas alturas y no nos damos cuenta. Así es. Y es importante dejar un poco, me van a retar los shoppingeros, pero de vez en cuando dejar el shopping y pasearse por los balcones de la Encarnación, porque es hermosa, porque a mí me gusta mucho la arquitectura, que uno lo crea de los 70 y 80, y se puede ver también, ya hoy es parte de la historia tener esa arquitectura de los 70 y 80 ahí enfrente, Sí. y también uno puede mirar, admirar, o lo que sea, desde los balcones de la Encarnación. Así mismo. Volvemos enseguida con más cuadernos de barrio. Pero antes quiero hacer un tributo a Pedrito Ramírez, a don Pedrito Ramírez de Teleeducación, que realmente le debemos muchísimas imágenes. O sea, realmente sí, él salía con sus cámaras de Teleeducación a la calle para los actos de la época de doctor Raúl Peña y todo. Pero de paso, de Coté, también hacía filmaciones. Y Pedrito, del video 1, vamos a ver el de Pedrito Ramírez de Educación, un trabajo que nos legó sobre la Encarnación. Si podemos ver, Kevin, el video 1. Ahí está. Cuando eso se hacía todo en los teleprompters, los años 80, 70 y 80. Y ahí está. Pueden hablar mientras tanto, puedes hablar. El día del incendio. Ah, mira. Esa es la de La antes. iglesia de la Encarnación se halla ubicada sobre la calle Aedo en la esquina con 15 de agosto. Un Rubianes joven. Esa calle se denominaba antiguamente calle Coronel Martínez y anteriormente calle Pilcomayo. Estaba enfrente de lo que era una plaza vieja, de acuerdo a los planos de Chodasiewicz, y la instalación de la iglesia en el lugar se debe a que en 1889, el 4 de enero, en la madrugada del 4 de enero, se incendió la antigua iglesia de la Encarnación ubicada en el patio de los conventos de los dominicos en Loma Cabará. A partir de ese hecho, toda la feligresía católica de Asunción se había juramentado para construir una iglesia nueva de mayores dimensiones, de mayor calidad constructiva, y se abocaron de hecho a la búsqueda de un lugar adecuado para dicha construcción. El propio presidente de la República, Patricio Escobar, se había puesto al frente no solamente a menguar, a minorar los impactos del incendio de 1889, sino también de buscar con el padre Bernabé Colmán, entonces párroco de la iglesia, un lugar adecuado para dicha construcción. Finalmente, agarrado de las zarzas y peñascos que estaban en la loma Bolocue, que estaba próxima a la Plaza Vieja, y al llegar a la altura dominando un bello panorama de toda la ciudad, pregunta si a quién pertenecía el lugar. El padre Bernabé Colmán, comprendiendo que la elección estaba hecha, le dice al presidente que si estaba de acuerdo con ese lugar, que él se encargaría de averiguar de quién era y de cómo conseguir el predio. La construcción se debe al señor Juan Colombo, ciudadano italiano que acompañara a López durante la guerra del 70 hasta Cerro Corá en 1870. El señor Colombo no cobró ningún honorario por sus servicios, aunque pidió que se le adjudicara la dirección de la obra con exclusividad y convocándose a la feligresía católica para la provisión de los materiales. Había un antiguo pozo en el patio de la iglesia sobre la calle actualmente Humaitá, y desde ahí se hacían sonar las campanadas para avisar a la gente que faltaba agua en el pozo o en el aljibe. Era un aljibe realmente, para tener la construcción, la cantidad suficiente para la elevación de los muros. El señor Juan Colombo fallece en 1905. La cúpula es terminada por el arquitecto italiano Carlo Offer, el mismo que construyera el edificio del Banco
Banco Mercantil del Paraguay, en la esquina de Chile y Estrella, con la ayuda del ingeniero Augusto Cálcena. A partir de entonces la iglesia se convierte, debido a la ocupación privilegiada de un promontorio importante de la capital, en un bastión militar casi inexpugnable. Prácticamente todas las revoluciones militares de entonces lo tienen a las almenas de la iglesia de la Encarnación como un elemento fundamental para la dominación del campo de tiro de toda la ciudad. Vamos a seguir con la imagen, pero vamos a hablar acá. O sea que me impresionó ahí porque estaba viendo la imagen y uno puede ubicar más o menos la época porque en el fondo ya se veía el edificio Mirasoles, que era estuvo antes que otros del centro. Exacto. Y que estaba en Alberdi y Segunda, ¿verdad? Y ahí se ve el edificio Mirasoles, que dentro de toda esa cantidad de edificios que hay ahí de promontorio, es un ejemplo de arquitectura del siglo años 70 en Paraguay, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, así es la historia de... y antes de irnos, acá queremos hablar de una cosa. Cuando los señores, como el que atiende la iglesia, el sacristán. El sacristán no sos vos, Juan. Ahora estamos sin sacristán, entonces estamos nosotros ocupando Y bueno, y a terminar, esto es un recuerdo a don Pedro Ramírez, esta grabación de los finales de los 70. Cuando todavía se usaba se escribía vieron cómo es mucho más rudimentario todo el tema de la edición en video, era directo. Video totalmente analógico. Uh-huh. Y ahí estaba don Pedrito Ramírez, que es una joya que tiene yo creo que está en algún lado guardado el archivo de todo el gran archivo de Teleeducación. Uh-huh. Qué fantástico. Qué bueno. Ahora volvamos ya el sacristán, los sacristanes, los encargados y sacristán por ahora. Por ahora. El porahorismo. Cuéntenos, ¿hay algún sonido raro? Humberto puede Empiezo empezar. yo y después tengo yo otras historias. Bueno, yo tengo algunas historias, pero del tiempo un poco más reciente, cuando fue párroco el padre Carlos María Torres, un gran biblista, ¿verdad? Que ya fallecido. Bueno, en ese tiempo se contaba de una mujer, o sea, alguien vestido de blanco, que normalmente a determinadas horas de la noche era como que se la veía en uno de los balconcitos. Ella se acercaba al balcón y luego la gente veía que se lanzaba. ¿Desde la calle? O sea, desde el balcón, es mucho antes de la terraza, ¿verdad? Pero la gente veía desde la calle esto. Desde la calle y gente que estaba ahí en el predio, vamos a decir, porque cuando eso había gente que quedaba en la casa, ¿verdad? Había como una casa parroquial, había un encargado, ¿verdad? Entonces ellos repetían mucho esa historia de alguien vestido de blanco, una forma de mujer, ¿verdad? Que se lanzaba constantemente, ¿verdad? Bueno, no sé en qué momento eso terminó, ¿verdad? Lanzó todo ya. Pero hay otro caso así muy sugerente. Una vez el padre, estamos hablando siempre de Carlos María Torres, él siente como que había alguien en el lugar. Entonces comienza a subirse las escaleras esa persona, agitadamente. Cuando decís el lugar, ¿te referís a cuál de las zonas de la iglesia? Es la escalera que conduce a la terraza, vamos a decir. Okay. ¿Verdad? Hacia el sur de la iglesia. ¿Cuál es el sur, Sí, Tony? la parte de atrás. La parte de atrás. ¿Dónde está el reloj o el otro lado? El sur es allá, hacia contrario a la entrada, hacia el final la Humaitá. Eso. Entonces, al sentir eso, él se siente un poco preocupado y dice, pero ¿quién es lo que está acá, verdad? Voy a seguirle. Comienza a seguirle y después como que se esconde esa persona, ¿verdad? Entonces, él como no ve a nadie, dice, yo no sé quién sos vos, no sé si sos hombre, mujer, pero mañana voy a hacer una misa por vos, como para que eso termine. Y dicho y hecho, terminó ahí, ¿verdad? Como el famoso tema que solemos decir en lo popular, las almas en pena, ¿verdad? Que uno hace oración y termina, ¿verdad? Bueno, le dejo a Juan Ángel porque él tiene otras. Tengo dos, una que me pasó a mí y otra que me contó el organista con el encargado, ¿verdad? A veces, como los horarios de apertura de la iglesia son bastante raros a veces porque no hay... Ahora tenemos policía, desde la pandemia tenemos un policía. Anteriormente no teníamos un guardia, no había nadie que podía
cuidar, entonces se abría en horarios determinados, que esa también es una queja de la gente. ¿Por qué la iglesia nunca está abierta? No tenemos forma de resguardar. Infraestructura de, claro, de cuidar. no, personal. Obras Públicas es el encargado. Obras Totalmente. Obras Públicas es la institución, el que ministerio cuida. encargado, que Veladora, supuestamente. Claro, de la iglesia. Entonces, Pero ni siquiera la luz y el agua está exonerado, eso no, aclaro. no, eso seguimos. Y entonces en aquel tiempo vivía una familia y tenía el encargado de cerrar y abrir. Y, esa noche el organista fue a ensayar, le pidió permiso al padre y se va a ensayar durante hasta la noche. Entonces él ya había apagado todas las luces del templo y se fue a avisarle al organista que ya quería cerrar y irse a su casa porque la casa está del otro lado. Entonces se fue, le buscó, apagaron todas las luces y cuando estaban saliendo, ya más o menos llegando hacia el altar, imagínense la puerta principal dándoles la espalda a ellos Sí, y las sí. columnas enormes y las luces de los vitrales que entran, ¿verdad? Había luz todavía o de afuera. No, un es la poco, luz que claro. filtra de la calle De por la los calle, vitrales. sí, Obviamente sí. eso genera sombras, obviamente entre las columnas. Pero dice que ellos escuchaban un ruido hacia el fondo, hacia la zona de la puerta de entrada, y vieron entre las columnas otra columna que se movía. O sea, era una columna negra que se movía entre las columnas. Wow, Como wow. moviéndose hacia ellos, ¿verdad? Pero del otro lado. Se pegaron el susto de la ¿Y qué vida hicieron, y volar? salieron corriendo porque era una cosa que parecía que venía hacia ellos. Ay, qué En la miedo. época de Don Crispín. que Ya, estaba Don ya vi. Crispín, Pero ahora sí. el padre Julio vive en la iglesia. No, A nadie. no. Un tiempo tuvimos un diácono que vivía ahí, pero él decía, yo vengo acá solamente para dormir. Me encierro y no sé qué pasa ahí. Ahora hay una Porque- persona de la policía, o sea, hay distintos guardia, oficiales, ¿verdad? Que se van turnando, que hay un circuito cerrado, ¿verdad? Ahí, y Claro, desde que ahí están, observa, ¿verdad? pero nadie vive dentro Esa de es la la seguridad. iglesia, Del templo en sí. Del templo en sí, que tiene esas habitaciones vacías, pero del templo en sí nadie vive. La casa parroquial está del otro lado, Sí. donde era la escuela, Sí, sí, yo y me al acuerdo. fondo hay otra casa grande, que es para una familia, que se estilaba que familias vivan adentro para cuidar el predio. Pero ahora está vacante, o sea, tipo no hay nadie ahí. No, actualmente no vive nadie. Solamente el policía que se queda a la noche, pero él se queda dentro del templo. Claro. Adentro del templo. Dentro del policía. templo, en una salita a un costado, que tiene como una puerta exterior. A veces veo que ellos abren la puerta y miran hacia la calle. Pero, Para es, no... pero de otra manera también es una ayuda, ¿verdad? Porque ellos cuando están revisando las cámaras, normalmente hay gente que entra. Chespi, personas Ah, drogadictas. entran, Ellos te cuentan muchísima gente que le están sacando todos los días de ahí. entran por los Sí. costados y que inclusive robaron la luminaria, roban los caños de Claro. cobre de los aires Los acondicionados. cables se roban. Los cables, Sí. los focos de los Pero ¿cómo reflectores. suben? Eso no está todo cerrado. Tiene una parte donde hay una pequeña altura que tiene como una reja, no tiene muralla. Oh. Tiene una reja y arriba hay como otra muralla y esos saltan, pero son como niños. Son Claro, como- gente que tiene habilidad para Sí, hacer. salió en la prensa una vez, estos niños que andan por la calle y de Ujú. repente se drogan y no tienen visión, ¿verdad? De lo que hacen. Bueno, la segunda historia. Esto me pasó a mí. Estaba por terminar la misa, una de las misas de los sábados, que es a la tardecita. No había mucha gente, hacía demasiado frío. Y yo generalmente siempre estoy al costado porque estoy pendiente de lo que el padre necesite. Entonces me siento como al costado del altar donde el padre está celebrando y de ese lado yo tengo la visual hacia los balcones de arriba. Por eso me sorprendió, porque yo no conocía la historia de Humberto. Por Otra eso- vez el balcón de donde se tiraba la No, señora no, de los blanco. balcones perimetrales internos. Que Lo dan que él adentro. habla es, claro, lo Hacia que él afuera. habla es lo que da hacia la calle, hacia la fachada. Eso es enorme. Eso imagínense, es un tamaño es Claro, gigante, monumental todo. porque la Todo. estructura monumental. es una cruz latina. En el centro está la bóveda del tambor de la cúpula y del otro lado, más hacia atrás, está donde está el baldaquino de la Virgen y a los costados hay unos balcones laterales que dan hacia las habitaciones internas. Esas puertas, normalmente, el padre nos persigue a nosotros. Si hacen sus visitas guiadas, cierren esas puertas porque entran murciélagos y palomas. Nosotros nos pasamos cerrando esas puertas, pero se abren, No sabemos. no sabemos por qué. Entonces era una misa, yo estaba concentrado y atento a lo que el padre necesite. De repente miro hacia arriba, hacia el balcón y veo una sombra que se movía y era una cosa blanca que trataba de salir de esa puerta y Que cuando coincide con la historia de la mujer Claro, de blanco. y yo no sabía miro, eso. me doy vuelta y ¡pum! Entra.
como que si estuviera pendiente de ti. O sea, de No, que, no, vos- que de que no- alguien no que no sé. se le vea. No sé, se estaba celebrando misa en ese momento. Yo miro desde arriba y veo la sombra blanca que sale de esa puerta que se abre inexplicablemente y veo que se asoma hacia donde estamos, hacia el al perímetro Cuando del decís balcón. sombra blanca, es como una figura. Como una figura, Tipo espectro, tipo digamos. espectro, ¿verdad? Como un espectro que se asoma y Voy a tener desaparece. que buscar porque- sombra blanca en internet. Me Claro, vas a mostrar a qué te referís. es una expresión mal dicha, ¿verdad? Pero la sombra obviamente es oscura, porque es la refracción del objeto, ¿verdad? Pero en realidad es como Una nebulosa. como un humo, ¿verdad? Sí, que de como repente... una nebulosa. Claro. Ponele. Acá dice que no deberías dar alguna información. Dice, no debería o deberías dar, no entiendo lo que está. Aunque ya lo expresó, deberían de no dar alguna info. O sea, en acá- relación a la seguridad o cosas así. no sé. o- Acá, y como que en la iglesia no vive nadie. Ah, que es peligroso decir no, eso. No. Sí. O sea, no es que no vive Hay nadie. hay Hay guardia. un guardia. guardia, Hay guardia, permanente. Lo que referimos es que no vive no hace su vida Exacto, diaria en entendamos. ese lugar. Tenemos guardias, ¿verdad? Lo que no Sí. vive es alguien ahí dentro O sea, del gente del ahí predio. permanente, ¿verdad? Sí. Acá es el excelente programa de Juan Ángel Monzón y a tu invitado Melvin Roldán. Ah, Melvin, querido. Un saludo, gran artista, Melvin. Melvin Roldán. Bueno, estoy buscando acá. acá. No entiendo. Tipo No, así. dice de vuelta. No, es que la posición, o sea, bueno, esta posición de la persona que dice que no debería dar los datos, pero hay guardias. Sí. Claro, es la Policía Nacional. Sí. Que agradecemos también de paso que la Policía de la Tercera hace su guardia constante. Y mejoró. Sí, Sí. sí. Hay que reconocer que mejoró, ¿verdad? Ahí en honor a la verdad, mucha gente se ha sacado gracias a esa presencia también. A la presencia De de la- ellos. ¿En serio? De la Y policía, sí. también destacar, antes de olvidarme, también si nos permiten un poco agradecer al padre Julio el hecho del trabajo que él está haciendo por la Encarnación, de darnos estas licencias de poder hacer muchas cosas que quizás otros sacerdotes son un poquito más reticentes a involucrar este tipo de cierto. cosas. País Julio, que era del Inter. Sí, País Julio. el padre Julio, famoso padre Julio, mucha gente, profesor de la Católica también, un sacerdote sumamente preparado. Y también, ¿por qué no recordar al padre Ángel, que estuvo muchos años ahí y él fue uno de los que dijo, bienvenidos a los que quieren hacer cosas por la Encarnación? Y él nos dejó poder abrir de nuevo las puertas del órgano, a que el órgano se ejecute. El órgano era propiedad de alguien un tiempo que tenía la llave y no permitía que se acceda al órgano. Ese tipo de cosas. Y el No, padre el ESCO, dijo, no el ESCO. Tráiganme la llave, eso es de la iglesia, eso se tiene que tocar. Porque ese órgano, lo peor que le puedes hacer es no tocar. Es lo peor que se le puede hacer. Y ahora está funcionando. Y ya que estamos en los agradecimientos, voy a agradecerle a Tony acá, Sí. yo como representante, hija y nieta de feligreses, porque qué interesante poder hablar de esto en un programa para que la gente se entere y sepa de la historia de este monumento visibilidad. maravilloso. Vamos a hacer otro sábado La con esta iglesia. historia. Por supuesto. Y también otras personas que, por ejemplo, como el ex vecino como Sara Benza y compañía, que podemos hacer una historia con los vecinos del barrio y grabarle, porque yo sí sabía que no iba a poder entrar Marta hoy, me iba y le grababa a Marta, ¿verdad? Pero, a la profe Inca, a la la profe pro- a Estela Inca. Pleyar, la señora Fulvia también. Nos estamos yendo, Juan Ángel Monzón. Gracias, estimado Humberto Pesolani. Gracias, Y Nelson. Bea Bocio acá, soy Tony Roberto. Esta tarde hicimos estos viajes acá, escudriñando los rincones de la Encarnación. Y no se olviden de apoyar el trabajo. Ustedes, si son Asunción y se sientan Asunción, la mejor manera de ayudar a mejorar la ciudad de Asunción es ayudar, mejorar ese monumento de todos los asuncenos que está en las alturas de la calle Eduardo Víctor Aedo y 15 y 14 de mayo. Gracias.